con el auspicio del Grupo Digamma. Bienvenidos a Perú Construye. Esta semana nos encontramos como nuestros amigos panelistas de esta semana. Tenemos a Rafael Valencia Dongo del Grupo Estrategia. Tenemos a Raúl Delgado Sayán, presidente de CECELI. Bien, muchas gracias a los tres por estar acá. Gracias. Encantado. Encantado. Con este nuevo formato que tenemos ya hace unos programas, que un poco la idea es poder llegar a conclusiones sobre temas específicos de acuerdo a los especialistas que son ustedes. Este tema que nos aboca esta semana es ventajas y desventajas de la contratación de infraestructura por obra pública y APP. Comencemos con Pepe. Empecemos un poco por la problemática, ¿no? ¿Cuáles son estas desventajas que tenemos hoy en día en la contratación de infraestructura, obra pública y APP? A ver, definiciones conceptuales. Primero, un contrato de APP es un contrato de largo plazo entre un privado experto en el diseño y operación de infraestructura que provee servicio público a la gente, ¿no? Expertos en provisión de servicios aeroportuarios, de servicios de trenes, de transitabilidad, transporte, servicios portuarios, ¿no? Y si bien la obra pública debiera hacer lo mismo, pensada para dar servicio a la gente, generalmente se piensa como la metafísica, ¿no? La construcción de la infraestructura, y se abandona el pago corriente o no calza el pago corriente para la operación del hospital, del colegio. Entonces, y lo bueno que tiene la APP es que al ser un contrato de largo plazo entre un privado y el Estado, se rige bajo las reglas de contratos, ¿no? No es un contrato administrativo, no es un documento administrativo. Y eso es equilibrio entre partes, ¿no? Es un juego de ni para ti ni para mí. No es que yo voy a abusar de ti o tú de mí. Hay reglas de equilibrio económico contractual permanentes. Y el contrato de APP reparte adecuadamente el riesgo a quien le corresponde, ¿no? El Estado asume todos los riesgos del imperio de la ley. Las expropiaciones son riesgo de Estado. Todos los riesgos geológicos extraordinarios, imprevisibles en la ingeniería, no pueden ser atribuidos a un contratista necesariamente. Pero el privado, si él paga todo con el contrato, con la tarifa, él tiene que asumir todos los riesgos de demanda, todos los riesgos de diseño, construcción, operación y mantenimiento, ¿no? Entonces se reparten los riesgos para el que mejor pueda administrarlos. Y una ventaja que tiene APPs es que, sobre todo para estados que no tienen financiamiento, estos privados expertos que trabajan globalmente ya tienen pues experiencia y acceso a mercados de capitales internacionales y pueden apalancar con su capacidad a veces a tasas mejores que las que pueden contratar algunos estados relativamente pequeños, ¿no? Entonces creo que tienes que el largo plazo es una realidad. En obra pública el largo plazo depende de la continuidad de ministros, de la continuidad de gobiernos, del cambio de políticas, ¿no? No hay un plan estratégico de infraestructura de largo plazo que no cambie según el gobierno o según el ministro de turno, ¿no? Cambian los ministros, cambian los funcionarios a cargo de las entidades y cambian las políticas, cambian las prioridades, cambia todo. En cambio, con un contrato de largo plazo, tú conviertes el horizonte de continuidad en una realidad, ¿no? Y está enfocado en el nivel de servicio, ¿no? Te concentras en los pagos por disponibilidad de servicio y no necesariamente en el pago por terminar infraestructura. El tema de cómo pagas los financiamientos es muy importante para que consigas el crédito privado internacional a tasas adecuadas y con riesgos adecuados, ¿no? ¿Cuáles, Raúl, crees es las ventajas y las desventajas en el Perú? A ver, en relación, bueno, la parte teórica la ha descrito bastante bien Pepe. Sí. Yo quisiera más bien entrar a la parte práctica, ¿no? Es muy importante varias cosas. En primer lugar,
no pensemos de que todo lo que se hace en cuanto a inversión pública tiene que ser APP, ¿no? Ese es un primer principio que yo veo que no nos ha resultado. Si hacemos un balance de los famosos 12 megaproyectos que siempre se quiere destrabar y se necesita destrabar. Ayer, por ejemplo, salió una página completa en el diario El Comercio, hablando de 22.000 millones de soles trabados, y son mayormente APPs. De los 12 proyectos, es el grueso, sí. del grueso del proyecto, de proyectos que quiso el actual gobierno destrabar inicialmente, de los 12, 11 eran APPs, ¿no? Entonces, en la parte práctica, si bien la teoría es como dice Pepe, en la parte práctica hay cosas que no han sido bien asignadas en los modelos y en los riesgos y que fundamentalmente han derivado en que estos proyectos se encuentren fuertemente trabados, ¿no? ¿Y por qué no están funcionando? ¿No tenemos capacidad en el gobierno para ejecutar? No, yo creo que hay áreas grises que no han sido bien definidas en los modelos y en los contratos de concesión, que hace de que exista diferencias y controversias como las que vemos que están ocurriendo entre el concedente y el concesionario, ¿no? Entonces, la asignación de riesgos es tal que una parte piensa de una manera y otra de otra manera. Entonces, eso está motivando trabas que ya vienen desde hace mucho tiempo y que en cierta manera tampoco se entienden, ¿no? Porque hay un componente que se mezcla en la APP con relación a la inversión. Mucha gente cree que es inversión y en realidad es parte de operación y parte de financiamiento. Te voy a poner el ejemplo de una carretera, ¿no? Si yo emito valores para pagar el precio de la carretera que tienen una tasa de interés entre 7 y 8%, a lo largo de 10 años he duplicado la inversión de la carretera, ¿no? Entonces una carretera que, por ejemplo, te cuesta como inversión física 530 millones. Si tú, Estado, tuvieras plata para hacer esos 530 millones, lo cargas al presupuesto, la pagamos con nuestros impuestos y tienes la carretera. Pero si para construir la carretera yo estoy emitiendo certificados de reconocimiento de pago anual a un 7,7 o un 8%, a la vuelta de 10 años ya he duplicado. O sea, como dice el congresista Pari, no tengo 530 millones, sino yo pido los gastos y son 1.000 millones. La gente no entiende. La gente cree que en la obra se ha invertido 1.000 millones y en realidad el valor de la obra física es 530 millones. Eso presupuestalmente incluso pertenece a gasto de operación y gasto de mantenimiento. Pero eso te viene generando problemas y la mayoría de gente piensa que se roba en las obras. En realidad es como un crédito hipotecario. Tú cuando pagas un crédito hipotecario, la mensualidad, tú sabes que no más del 35 a 40% paga el principal y el resto son intereses. Entonces ahora se está juntando los intereses y la parte de operación y mantenimiento, que son gastos corrientes, como si fuera gasto de inversión. Independientemente de eso, también viene el problema de, oye, esto te toca a ti y esto no me toca a mí, ¿no? Claro. Que es constante y genera conflictos y tiene CIADIS y tiene 50.000. Correcto. Rafael, coméntanos. Bueno, yo de lo que ha mencionado Pepe y Raúl, quisiera añadirle otro problema, que es el tema de el Estado tiene que correr sobre unos rieles que son precisamente el Estado de Derecho. Y yo creo que en estos temas de los proyectos tan importantes como son las APPs, necesariamente tiene que haber estabilidad también social, porque si no los funcionarios públicos no deciden destrabar los proyectos, y buena parte de lo que está trabado es el problema de que los funcionarios no quieren tomar decisiones, ¿no? Hoy día tenemos la licencia legal y la licencia social. Sin ambas en funcionamiento, sin ambas operativas, entonces tenemos proyectos que van a estar trabados siempre. Creo que en ese sentido tenemos un problema porque el sistema de la democracia representativa en el Perú está realmente con ciertas dificultades. La democracia representativa se basa en que el ciudadano toma
y le da confianza, le da su voto a un representante, al presidente, al congresista, a las demás autoridades, al alcalde, por ejemplo, y les entrega a ellos la posibilidad de tomar decisiones por uno mismo. Sin embargo, ahora los ciudadanos no tienen confianza en las instituciones. Veamos el Poder Judicial, por ejemplo. Seguramente que ahora va a ser muy difícil que alguien o los ciudadanos tomen la decisión o le entreguen la confianza de que van a poder, en caso de un conflicto, tener un Poder Judicial que actúe eficientemente. Entonces, esto hace que todo se retraiga, ¿no? Y entonces ahora tenemos autorizaciones para poder llevar adelante determinados proyectos que, sin embargo, por ejemplo, la ciudadanía los pare. Miremos los Juegos Panamericanos, por ejemplo, ¿no? Ayer estaba viendo frente al edificio de los Juegos Panamericanos una serie de ciudadanos que no querían que se realicen determinados complejos deportivos. Creo que si no se soluciona y no se forma, no se da una cauce adecuado entre lo que es la licencia social y la licencia legal, entonces vamos a tener siempre proyectos paralizados. Correcto. He leído hace poco que según la Contraloría del Perú, en el Perú el 85% de las adendas se han suscrito antes del 5º año y el 62% de los contratos han sido renegociados, ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿Es un mal planteamiento del proyecto? ¿A qué crees que se debe, Pepe? A ver, el mismo informe de la Contraloría te menciona casos, ¿no? Y lo que suele pasar es que en contratos donde tú has podido decir que los funcionarios pueden tomar decisiones discrecionales, porque un contrato de 30 años, de 40 años es un matrimonio, pues, ¿no? Claro. Nadie tiene la varita mágica ni tiene la bola de Para cristal saber qué va para a decir pasar. qué va a pasar en 30 años. Y hay casos, pues, reales, imprevisibles, como lo que pasó, pues, en Majes, ¿no? Contrato firmado, aparece la controversia entre una región y la otra por las aguas, ¿no? Y el reparto de aguas entre dos se resuelve 4 años después. El concesionario tiene, pues, compromisos de cumplir con diseños de ingeniería, de cosas, no puede cumplir porque hay ese paro. Tienes el tema del aeropuerto Jorge Chávez, 17 años, donde las expropiaciones de terrenos que eran un compromiso del Estado no se dieron. Él ha tenido que seguir operando. En carreteras tienes lo mismo, ¿no? Expropiaciones. Entonces, en algunas otras obras no se aprueban, pues, todos los documentos, hay discrepancias. Obviamente, si tú eres un privado que ha trasladado toda tu capacidad a un sitio, tienes costos. Y definitivamente, pues, ¿quién paga esos costos? Si eso no lo pones con claridad desde las bases o desde el concurso para eventos, si no estableces procedimientos así de claros, te puedes pasar la vida haciendo adendas, ¿no? Tienes que hacer la adenda de modificación de Majes porque obviamente el diseño estaba hecho para una cantidad de agua y producto del pacto político del reparto de aguas, con el informe técnico se bajó la cantidad de aguas y lo que era, pues, abierto tiene que ser cerrado. Eso significa una adenda porque ni el Estado ni el privado podían prever situaciones así. Que existen oportunidades de mejora para mejorar la acción, pero lo que mayormente ves es que nadie asume la responsabilidad de, en la ejecución contractual, tomar decisiones de cambios de diseños, necesariamente. Entonces, a veces, por ejemplo, creció demasiado la demanda. Tú no puedes hacer, pues, una proyección de demanda a 20 años y no te puedes, y te tienes que sorprender de que en la línea 1 del metro, pues, el tráfico de pasajeros haya crecido enormemente y nadie previó ese crecimiento tan rápido y nadie, por lo tanto, previó que tenías que comprar más vagones. ¿Eso lo has podido prever en el contrato? Sí. ¿Has podido tener cláusulas mejores para un contrato vivo que se ajuste a la demanda? Claro que sí. Pero muchas veces los funcionarios, por lo que muy bien decía Rafael, ciertos miedos, ciertos temores, no toman esos riesgos y no los ponen en las bases. Porque luego viene, pues, la discusión de, oye, el concurso fue hecho para tal tamaño, para tal dimensión, estás cambiando las reglas del concurso, estás cambiando las reglas de la competencia, estás cambiando... No, no estoy cambiando nada. Estoy ajustando un contrato vivo, que no está escrito en piedra, a una realidad nueva, ¿no es cierto? Que puede venir por demanda, por riesgos no previsibles, por demoras de la administración. O sea,
Si la administración se compromete formalmente a hacer las cosas según tiempo, pero no puede hacerlo, el privado le tiene que decir, oye, un momentito, ese era un compromiso tuyo, el riesgo y el costo lo estoy asumiendo yo, dime que no va a ser así, ¿no es cierto? Y entonces, y lo que dice Rafael es, en el mundo, los contratos de ingeniería, bien hechos, te permiten entender que el objetivo es la infraestructura al servicio de la gente lo antes posible, el resultado. Mira los contratos NS de los británicos, ¿no es cierto?, que están usando para los panamericanos. Ahí ambas partes buscan optimizar la ingeniería, optimizar el proceso constructivo, hacerlo más rápido, hacerlo eficiente, hacerlo seguro, ¿no? Y si te ahorras algo, ganan las dos partes. Bueno, los contratos de APP son eso. Son contratos win-win. No pueden ser contratos donde uno gana y el otro pierde. Correcto. Y evidentemente lo bueno de que existan las adendas es que las dos partes van a mantener una relación equilibrada. Y la ley está bien hecha desde el sentido de los criterios que tienes que utilizar para mantener el equilibrio contractual a lo largo del tiempo. Y ambas partes se ajustan a una realidad, no como... Ahora, ¿qué problema hemos tenido? Lamentablemente, el ruido de la tormenta perfecta. Pues Lavajato, ¿no es cierto?, el contralor que se puso a denunciar a diestra y siniestra delitos donde no habían delitos, ¿no? Felizmente ya lo defenestraron. Entonces, claro, eso impartió más miedo. Entonces, hoy día cualquier adenda es mala palabra. Acá seguramente don Raúl nos va a explicar cómo funciona la ingeniería y cómo necesitas la flexibilidad y la discreción de funcionarios cuando hay ingenierías complejas. Imagínate eso que lo tienes que hacer en la obra pública, que es más corta, para un contrato a 30 años. O sea, tiene que haber capacidad de las dos partes de revisar las cosas. Y si bien es cierto, siempre van a haber oportunidades para mejorar las cosas, pues Perú tiene 160 APPs en su haber. Dime cuántas realmente son cuestionadas. O sea, el problema no son las APPs ni el marco legal peruano, que todo se puede perfeccionar. El problema es que en los últimos años cada gobierno ha querido cambiar toda la ley. 5 cambios. Eso te da inestabilidad jurídica. Por cierto, los jugadores dicen, oye, me estoy adecuando al nuevo reglamento y ya me lo cambiaron. Correcto. Yo creo que tenemos que rescatar todo lo que el Perú ha hecho bien, y lo tienes en todos los contratos que tienen buenos indicadores de servicio, y retomar esa práctica, fortalecer las instituciones como Proinversión, fortalecer los supervisores, fortalecer los concedentes, pero no es un tema de que todo es APP, nadie dice eso, pero hemos probado que en puertos, aeropuertos, carreteras, funciona mucho mejor que obra pública poquito a poquito. Ok. Raúl, coméntanos. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es que la adenda no es una palabra mala, ni mucho menos. La adenda simplemente es llevar algo a la realidad existente. Hay la creencia de que la ingeniería es una ciencia exacta y perfecta. Nosotros estamos, justo con las APPs mayormente, contratando obras con un nivel bajísimo de estudio. Te puedo decir de que los niveles de factibilidad o de preinversión con los cuales se han contratado las concesiones, fundamentalmente, y algunas obras públicas que van por diseño, construcción, no llega a ser más del 5% de la información geotécnica y demás que hay sobre el terreno y planos. Entonces, a la hora de que tú vas a hacer la obra, ya sea pública o APP, te encuentras con la realidad del terreno que no ha sido caracterizada bien durante el desarrollo de la preinversión, porque por eso se llama preinversión, anteproyecto. ¿Tú puedes construir acaso una casa con un anteproyecto? No puedes utilizar un solo plano de anteproyecto, tiene que hacer expedientes técnicos. Por ejemplo, hay carreteras que se han contratado con el 2.9% del número de planos de postconstrucción una vez que ha sido construida la carretera. Entonces, te vas a encontrar, y no solamente en el Perú, en todo el mundo, en Estados Unidos, en China, en Europa, donde sea, nunca la estimación inicial es lo que finalmente te cuesta el proyecto durante hasta tu casa, pues cuando te construyes una casa, a ver si con el presupuesto que iniciaste es el presupuesto que termina. Si eso es un espacio
pequeño, reducido como tu casa, imagínate lo que será en una obra súper compleja, en una ciudad densamente poblada y demás. Entonces, claro, la inicial es que uno dice en las APPs, oye, por determinado número de años no vale ninguna adenda. Pero mentiras, en esos años estás construyendo. ¿Cuáles serían, Entonces ¿cuáles serían las soluciones para ir ya redondeando? Porque en el programa tenemos que dar al final las soluciones. ¿Cuáles serían las soluciones? Comenzar con contratar con un nivel más alto de estudio, porque así vas a caracterizar bastante bien la obra que va a estar ejecutada, en primer lugar. En segundo lugar, no debes iniciar ninguna obra, ya sea pública o privada, cuando no tienes definidas la toma de los terrenos, las interferencias, no tienes definido el tema de restos arqueológicos y tu nivel de investigación geotécnica, topográfica, hidrológica, etcétera, es de dar pena, ¿no? Entonces, hay que preparar bien el Hay proyecto. que preparar bien el expediente. A mí me encantan las APPs que son de operadores, no las APP que son de constructores. Son dos negocios totalmente diferentes. El negocio del constructor, que tiene un horizonte corto, termino la obra y ya saqué mi ganancia, y el negocio del operador, que ese sí es el que, como dice Pepe, se va a quedar 30 años. Correcto. Entonces, a ese es el que le interesa. Pero mayormente nosotros estamos en este momento teniendo la experiencia de la mayoría de estas que están trabadas, son de APPs cuyo líder es el constructor. Ya. ¿No es cierto? Que por necesidad de obtener una obra, bueno, ha creado por ahí un operador, pero el operador es casi un subordinado del constructor. Rafael, eso es lo que... de ahí terminamos con Pepe en el tema ya de soluciones. Raúl nos indica hay que preparar bien las cosas, ¿no? ¿Qué piensas tú? Yo creo que el ciudadano tiene que, o el Estado tiene que prever que cuánto le cuesta al ciudadano no tener el servicio, ¿no? De lo que se trata, y es lo que ha señalado Pepe, es que ese es un factor que hay que incluirlo es el factor primordial, ¿no? Tenemos definitivamente que tomar en cuenta que hay condiciones en el mercado. Hay un problema con los funcionarios públicos que están con temor, con miedo de la Contraloría. Hay un problema de confianza en el Poder Judicial, hay un problema de confianza en el resto de las instituciones, en el Congreso, etcétera. Pero bueno, con esos bueyes hay que arar, ¿no? Y entonces lo que hay que tener en cuenta es que estas condiciones no las vamos a poder cambiar de la noche a la mañana. Entonces, en mi opinión, el presidente de la República debe tomar un liderazgo muy fuerte para poder sacar estas obras que van a beneficiar a toda la ciudadanía desde todo punto de vista, no solamente en el servicio, también en la generación de trabajo y en la generación de productividad para todas las actividades industriales y la actividad de servicios y la propia vida del ciudadano. Entonces, esto es fundamental. No lo vamos a poder cambiar de la noche a la mañana todo lo que debiéramos hacer. Técnicamente creo que está listo, pero lo que nos falta es liderazgo para poder afrontar en las condiciones que tenemos. No vamos a poder hacer cambios dramáticos en el Poder Judicial mañana, seguramente tardarán muchos años, pero nosotros sí necesitamos los servicios mañana. Hasta ahora tenemos entonces, Raúl, con que se tienen que hacer los expedientes y la preparación del proyecto de una manera más profesional, más técnica. Rafael nos habla sobre el liderazgo. Pepe, para terminar, ¿cuáles son las soluciones inmediatas? Porque este programa lo escuchan mucho en el gobierno, lo escuchan mucho la gente que está en el sector. Y después de definir la problemática tenemos que dar soluciones, además soluciones no a largo plazo, soluciones, claro, hay que trabajarlas de largo plazo, pero las de corto plazo, ¿no? ¿Qué piensas tú, Pepe? A ver, estando en general de acuerdo con que tienes que mejorar la calidad de los estudios, no nos confundamos entre estudios de ingeniería conceptual, que son los estudios de factibilidad, y los estudios de ingeniería de detalle. Y en una APP tú le trasladas generalmente el riesgo de diseño, construcción, operación y mantenimiento al operador del servicio, ¿no? Coincido, y siempre hemos dicho que en una sociedad de operadores, el tener constructores puede tener pues la natural tensión entre los intereses del constructor de construir e irme y los intereses del operador. Por eso le das al operador la concesión y él que se encargue de contratar. Ese modelo hay que consolidarlo, estoy en eso de acuerdo. Entonces ahí alineas los incentivos del operador que se queda 30 años y
selecciona pues al mejor constructor, a la mejor EPCM que se encarga de toda la construcción. Normalmente les das parte del riesgo al comienzo, pero tú vas a ver que en muchas operaciones los constructores salieron, al poco tiempo vendieron y luego entraron financistas, ¿no es cierto? Jorge Chávez fue un ejemplo, ¿no? Entonces ya si con eso alineas el incentivo, pero si el Perú fuera cualquier europeo, donde el largo plazo es, y yo estoy de acuerdo con que deberás prever con mucho tiempo el plan multianual de inversiones en APP y empezar las factibilidades con niveles de ingeniería adecuados, ¿no? Es muy simple la diferencia. O no haces una topografía porque quieres hacer un dibujo y un plano y decir, pues hago el edificio aquí, o si te ves haciendo un nivel de topografía más fino o un nivel de geología más fino para la factibilidad. Y si eso lo tienes y mejora eso tu trazo, tu diseño conceptual, obviamente en la ingeniería de detalle tienes más información y las cosas van a ser más precisas. Pero no nos olvidemos que la APP traslada esos riesgos a los operadores. Ergo, no podemos tener la ingeniería de detalle para dar la concesión. No creo que eso haya dicho el ingeniero Delgado. Yo lo que creo es que sí es verdad, en la medida que puedo tener el trazo de la carretera más claro o el trazo, ya puedo planificar expropiaciones. Pero no pasa, pues, porque al final necesitas el estudio definitivo de detalle. Cuando vas al campo, te encuentras una roca, sí, buscas un desvío. Entonces yo sí creo que, primero que nada, el Perú tiene que sincerar el debate de las APPs y sincerar el debate de las adendas, sincerar en la opinión pública lo bueno que es que tengas contratistas privados que arriesgan capitales. ¿Qué significa sincerar? A ver, o sea, si seguimos viendo que todo lo malo que se vio en Lavajato es culpa de las APPs, vamos a estar confundidos. Eso es nefasto, sí. Si vemos todo lo que pasó en Lavajato, lo de Lavajato va a pasar en cualquier parte y pasó en todos los países. La corrupción no tiene nada que ver con la EPP. Pues. Es correcto. Entonces, y todavía seguimos manchados de eso porque prohibimos todo. O sea, una vez que hay un escándalo así, el Estado peruano tiende a prohibir todo. El contralor de aquella época decidió que se metía en todos los contratos sin saber leer ni escribir sobre APPs. Sí. Y empezó a manchar la honra de muchas personas, ¿no es cierto? Acusándolas de corruptas. Y cuando se sinceraron las cosas no era tal cosa. Si vas a tener comisiones del Congreso que también politizan los debates públicos, si vas a tener prensa que politiza un debate tan técnico, entonces obviamente la ciudadanía no va a sentir los beneficios de la APP y tenemos una serie de conflictos, de dudas, de miedos. Entonces yo sí creo que la combinación es... Las leyes peruanas no son malas. Nuestro problema es capacidad de implementación de leyes y eso pasa por la capacidad de las instituciones. Entonces, sí es verdad que tienes que fortalecer entidades como Proinversión o ministerios como Transporte para que tengas un plan a largo plazo y con tiempo inicies todos los estudios. Lo que no te puede pasar es que ante cada cambio de gobierno, un nuevo funcionario decida reinventar la rueda, claro, porque él puede. ¿No es cierto? Correcto. Planes maestros que tienen largos años y están trazando la ruta de los trenes no pueden ser revisados porque llega alguien y dice yo no estoy de acuerdo con esto y tengo que rehacerlo y paraste 2 iniciativas de trenes y paraste toda la continuidad de trenes, ¿no es cierto? Creo que no se puede pretender judicializar todo lo que pasa en las denuncias públicas. Ya hemos hablado de la seguridad de los funcionarios, hay que protegerla, hay que darles autonomía, capacidad de decisión, y la Contraloría lamentablemente tiene que saber distinguir al diligente honesto que se equivoca, del negligente honesto que mete la pata, del deshonesto que mete la mano. Al que tiene que meter preso es el deshonesto y que se pruebe la... el Estado pruebe de que alguien es culpable. Ok, muchísimas gracias a los tres, nos ha vencido ya el tiempo. Creo que ha sido un debate bastante importante que va a servir de mucho a las personas que tienen que tomar decisiones sobre este tema. Quería también agradecerle a cada uno de ustedes por haber venido y esperamos que puedan venir en otro momento.
Y también mencionarles que si usted es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción e infraestructura, publique en la revista Perú Construye. Bien, hemos llegado al final del programa. Esperemos que este debate haya sido del agrado y haya servido de herramienta para tomar decisiones, sobre todo al sector público, y para poder definir nuevas estrategias para el sector privado. Bien, a nombre del Grupo Digama, muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos los sábados a las 10 de la mañana aquí por Canal N. Con el auspicio del Grupo Digama.